Listo. Hagan todos sus Biblias, ¿no? Y sus apuntes para el quiz que se acerca. El quiz se acerca. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sí. Bueno. Qué pena, estamos empezando tarde. Bienvenidos, buenos días de nuevo. Alguien que nos regale una oración. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, por este día, por habernos traído aquí, Señor, con de tu palabra, Padre, para compartir con nuestros hermanos, con todos los que tienes para nosotros. Señor, sé tú hablando a través del pastor Rodrigo, Señor, sé tú, Señor, trayendo discernimiento a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor, para aprovechar todas estas enseñanzas, Padre Santo. Bendigo este día, Señor, bendigo el hogar de cada uno de mis hermanos y declaro en el nombre bendito de Jesús que tu protección y tu amor estará con nosotros siempre. Amén. Amén. Muy bien, entonces, como siempre, abramos sus Biblias en Mateo capítulo 5. Y ya sabemos que el sermón del monte comienza en Mateo 5. Pero si ustedes se han dado cuenta, hemos estado leyendo varias veces desde Mateo 4, en el versículo 23, para facilitar el contexto de este estudio. Hoy vamos a hacerlo otra vez. Vamos a arrancar desde, Pastor, buenos días, no lo ha visto. Vamos a arrancar desde Mateo 4, entonces lo voy a aprovechar. Desde Mateo 4, 23 a Mateo 5, 8. Con todo esta parte, todo este texto. Mateo 4. Mateo 4, versículo 23, hasta Mateo 5, versículo 8. ¿Pastor? Sí, señor. Gracias. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades. Y se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencia de los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanaron. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, pidieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca le enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Gracias, pastor. Ese es el texto de hoy. Mateo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra escrita, por esta palabra vivida en la persona de Jesús, Señor. Sé tú con nosotros esta mañana. Y Dios, mira, Señor, tú aquí has traído personas en esta mañana que al igual que has hecho conmigo para abrir sus ojos por medio de tu palabra. Haz a través de tu Espíritu Santo lo que nosotros no podemos hacer. Que en la medida que tu palabra sea predicada, Señor, todos la entendamos, nos haga sentido, nos produzca convicción y deseo de arrepentimiento. Y que sea tu Espíritu que nos lo haga saber de a cada uno de manera personal y especial. Gracias, Señor, por ese trabajo que tú vas a hacer esta mañana. En tu nombre, Jesús. Amén. Entonces, una vez más, Cristo venía predicándole a las multitudes. Y otra vez, si nos fijamos, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que Cristo iba hacia ellos con una intención. Y ellos venían a Cristo con otra intención distinta.
¿sí? ¿Cristo qué iba haciendo? Dice aquí, predicando las buenas nuevas del reino. Esa era su meta, Evangelizar. ¿sí? Pero ellos le traían a Jesús los que estaban enfermos, los que estaban endemoniados, los que estaban epilépticos, con todo tipo de dolencias. ¿Sí? Ahí es donde yo creo que Jesús usa, el Señor, pues usa, veo, las dificultades y las dolencias físicas o espirituales, ¿sí? O emocionales. Dios las usa para propiciar que nos volvamos a Él, ¿sí? Porque muchas veces, de otra manera, no estaríamos, no vendríamos a Él. Entonces, Cristo está predicando las buenas nuevas del reino, y ellos que están llevando a gente para que la sanen, ¿sí? Llevando a gente porque están endemoniados, epilépticos, y Cristo ¿qué hace? Los recibe. O sea, él no dice, no, venga, yo estoy predicando aquí, no, se los recibe. Es como que si Cristo está validando las necesidades físicas de las personas, las emocionales que ellos tenían, y los recibe y los sana, dice el texto. Pero al mismo tiempo, como hablamos en la clase pasada, su propósito primario era alimentar la necesidad humana más profunda que tenemos, que es la necesidad de su palabra. Entonces Cristo subió al monte, ¿sí? Versículo 1, vieron un dormitito, subió al monte y sentándose, como leemos toda clase, todas estas clases tras clase en este estudio, él comienza a predicarle inicialmente las bienaventuranzas. Y hoy tenemos delante de nosotros la bienaventuranza número 6, que es la bienaventuranza que los teólogos entienden que es la más sublime, es la bienaventuranza más excelsa y quizá es la que está más lejos, en la que más lejos pudiéramos estar nosotros, ¿sí? Bienaventurados los de limpio corazón. Miren esto, así como en los países de todo el mundo poseen ciertas características particulares que conforman la idiosincrasia que identifica a sus ciudadanos, así también el reino de los cielos posee características especiales. De modo que, así como usted puede identificar, no, eso dice que usted identifica a un cristiano, a un colombiano en Londres, así en medio de la mierda usted da cuenta que es un colombiano. ¿Sí? Usted puede identificar a un ciudadano del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque poseen sus características. Algunas van a ser más evidentes que otras, pero todas van a estar ahí en cierto grado. ¿Cuáles son esas características? La hemos venido diciendo. Los ciudadanos del reino de los cielos, dice Cristo, son pobres de espíritu. ¿Sí? Reconocen que espiritualmente se encuentran en una condición miserable. Hablábamos sobre esa primera bienaventuranza. Son hombres y mujeres que han aprendido a ver sus pecados bajo la óptica correcta y por eso lloran. Es la segunda bienaventuranza. Ahí dice el Señor, lamentan su condición, ¿se acuerdan? Son mansos. Si usted quiere entender de qué se trata la mansedumbre, conéctese con el Google Drive, que ahí está la clase sobre la mansedumbre. Tienen hambre y sed de justicia, son misericordiosos, son compasivos, se esfuerzan por aliviar el dolor y la miseria de los demás. Todo eso hace parte de lo que identifica a los ciudadanos del reino. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo da un paso más adelante y nos dice que los que son ciudadanos del reino de los cielos son limpios de corazón. Limpios de corazón, ¿sí? Y más aún, nos dice que que precisamente por eso es que ellos son bienaventurados, ¿sí? Por eso son felices, pues son limpios de corazón, bienaventurados. Entonces, de nuevo nos encontramos con ese antagonismo que hemos visto todo el tiempo, ¿no? En las bienaventuranzas, entre las filosofías de vida que son completamente distintas. ¿Cuál es? El mensaje de Cristo, que es el del Sermón del Monte, y el mensaje del hombre natural, que es el mensaje del mundo. Cristo dice que los limpios o los puros de corazón serán felices, a tal punto que verán a Dios. Pero nosotros vivimos en un mundo tan agresivo, tan perverso, que cualquiera diría que para ser felices, usted no puede ser tan limpio, no puede ser tan limpio. ¿Sí? Y creo que estamos viendo muy claramente esa experiencia. El mundo nos dice, ok, está bien, nosotros tenemos que tener ciertas virtudes, pero al mismo tiempo nos advierte el peligro de ser, no sea como tan virtuoso. Es un pecado, dice el mundo, ser demasiado bueno. El hombre feliz
De acuerdo con el mundo, es aquel que posee cierto grado de malicia, ¿sí? Lo suficiente para obtener lo que quiere, cuando lo quiere y como lo quiere, y al precio que quiere, ¿sí? Este hombre va a saberse mover entre lobos, porque este hombre es otro lobo, ¿sí? Mientras más astucia tenga, más éxito va a tener. Ese es el mensaje del mundo. Y por lo tanto, pues es una persona feliz. Pero Cristo dice un mensaje muy distinto. Dice, la verdadera felicidad es para los limpios, los puros de corazón, bienaventurados. Ellos y solo ellos serán bienaventurados, ¿sí? Porque ellos, los limpios de corazón, solo ellos verán a Dios. Entonces, y los demás entonces, ahí es donde nos damos cuenta que tal vez el mundo se ha inventado cómo pasarla bien, cómo tener éxito, pero condenando a vivir a esas personas a una vida sin esperanza más allá de sus placeres temporales. Y peor aún, una vida sin Dios. Yo he estado ahí y no quiero volver allí. Pastor, yo creo que es una de las cosas que más, como dice la muchacha, que más le raya al mundo, ¿sí? Y es que eso es imposible. O sea, eso es imposible. Lograr ser limpio de corazón es demasiado complicado y mejor yo no me meto en eso. Pero fíjate cómo lo que nos dice, lo vamos a ir entendiendo acá, porque ahí hay una razón, ¿sí? Muchas generaciones de teólogos han pasado desde que estas bienaventuranzas se predicaron, y cada generación ha estado de acuerdo que con toda probabilidad esta bienaventuranza es la más difícil de alcanzar, ¿sí? Porque miren lo que nos está diciendo, que para ver a Dios nosotros necesitamos tener un corazón puro, un corazón limpio. Y pregunto, ¿quién en este lugar o quién en toda la tierra tiene un corazón completamente limpio? Bueno, no es que ¿Sí? Y es algo que antes de cerrar el capítulo 5 de Mateo, si ustedes tienen su Biblia abierta en capítulo 5, ¿sí? Cristo lo va a volver a predicar con otras palabras. Vámonos al versículo 48 de este capítulo 5. ¿Qué dice ahí? Aquí que lo lea. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién es perfecto en este lugar? Aquí todos nosotros. Pero Dios insiste en eso. Desde el Antiguo Testamento, Dios no cambia su estándar. David en el Salmo 24, ¿sabe qué escribe? Algo parecido. En los versículos 3 y 4 del Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y dice, ¿quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Dice, el que no ha elevado su alma con cosas vanas y jurado con engaño. Entonces, ¿quién entonces aquí tiene manos limpias? Son preguntas que empieza uno a construir. Bien. Una preguntita. Mira que yo tengo una experiencia de entrar mucho detalle de alguien que pasó hace poquito. Y durante toda su vida nunca creyó. Pero faltando un día o días para que ella falleciera, se me llegó el padre que viera los jóvenes. Entonces, ese ejemplo que te pongo, entonces no pasó, porque él no era puro, ni creía, ni nada. Estamos hablando de las características de un hombre que se identifica como parte del reino de Dios, distinto a la salvación, ¿sí? Aunque están conectados, ¿sí? La salvación, lo que aprendíamos en este sermón del monte, ¿no? Las características, lo que Dios nos está mostrando aquí es más allá de un mapa para llegar a la salvación, es un espejo de quienes debemos ser delante de Dios. El tema de la salvación va más allá, ¿sí? Y obviamente si esta persona creyó en su corazón y confesó con su boca que Cristo es su Señor, nos dice la palabra que es salvo, pero vamos a ver algo más allá, porque es un tema de mucha discusión sobre hasta dónde siguió, cuál fue en su corazón, en su decisión de verdad, recibir al Señor e irse con Él. Eso puede pasar en el último minuto de tu vida, eso solamente lo saben Dios, ¿sí? Pero en el conocimiento de cómo vamos caminando hacia allá,
porque algunas veces algunas personas plantean, Bernie, todo el tipo es un asesino, lo ponen así, ¿no? Ponen el tema, y a última hora, él se pilla que como que va para el infierno, y el tipo se asusta y dice, no, venga, yo creo que Dios, sí, porque no me quiero ir al infierno. Entonces, si su motivación era no ir al infierno, ya perdió. Porque lo que le está llamando la palabra es creer en que Jesús es tu Señor y que Él es el que te salva. Entonces, hay un tema de discusión allá, pero vamos allá en el tema de la salvación, más allá de las características del hombre. Y de pronto más adelante vamos a aclarar un poco más esto, porque aquí está incluido. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene un corazón absolutamente puro para ascender al monte del Señor? Aquí entre todos nosotros. Para estar en la presencia de Dios. Ninguno de nosotros. Pero Dios no varía su estándar y Él no piensa variarlo nunca. ¿Sí? Ahora, miren el problema en el que estamos metidos, que nuestro problema todavía es mayor, porque no es solamente lo alto y lo distante que es ese estándar, sino lo bajo que está el corazón, que se supone que debe ser puro. Ahí, en Jeremías nos recuerda en 17:9 que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, no solamente el estándar está tan alto, sino que el corazón está tan bajo y ese abismo es tan grande que eso complica nuestra existencia, si uno lo mira desde ahí. Pero Dios insiste, nadie me va a ver si no tiene un corazón limpio. Entonces, Jeremías ahí, lo que les acabo de leer, está en 17:9, nos está revelando primero no solamente que hay maldad en mi corazón, ¿sí? Él dice perverso. ¿Cómo dice Jeremías? Engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Sí? Sino que la maldad que existe en mi corazón me engaña. Engañoso es el corazón. Y además nos creemos la mentira de nuestro corazón, porque dice, ¿quién lo conocerá? Entonces vamos a amarrar toda esta enseñanza alrededor de 3 palabras de la bienaventuranza. Una, corazón. ¿Qué es corazón? Ya saben que podemos preguntar y participar. 2, limpio o puro, como dice algunas versiones. ¿Cómo luce corazón limpio, corazón puro? ¿En qué consiste eso? Y 3, verán a Dios. La palabra, verán a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cuándo? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ocurre eso? ¿Sí? Entonces tenemos la primera palabra que es corazón. Palabras de cuidado, palabras del gusto. En el idioma original, ¿cuál es el idioma original del Nuevo Testamento? El griego. Gracias. La palabra es cardia, con K. ¿Sí? De allí la palabra cardiólogo, electrocardiograma. La palabra griega original es cardia, que normalmente se refiere al órgano físico que todos tenemos aquí, que bombea la sangre. Pero en este caso, y en la mayoría de los casos del Nuevo Testamento, esa palabra cardia no hace referencia al órgano físico que bombea la sangre, sino al interior del hombre. ¿Sí? El corazón en la cultura hebrea, y yo creo que así lo hemos heredado todas las culturas del mundo. El corazón de la cultura hebrea es el asiento de nuestra personalidad, incluyendo la mente, el intelecto, incluyendo la voluntad, incluyendo las emociones. A eso se refiere cuando habla corazón. En otras palabras, mire, cuando usted lee la palabra corazón en el Nuevo Testamento, se refiere a lo que nosotros pensamos, a lo que decidimos, a lo que sentimos. Es una manifestación de lo que somos y el centro de lo que somos. ¿Sí? Eso es lo que la Biblia llama corazón. Por eso es que Salomón nos dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, o sea, de él fluye la vida. Y uno lo mira así y dice, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos fluye de nuestra personalidad, ¿cierto? De nuestro ser interior. Y es precisamente acerca de ese lugar que Cristo habla aquí en este texto de la bienaventuranzas cuando menciona el corazón. ¿Sí? Entonces, la pureza o la limpieza, que viene a ser lo mismo. En algunas versiones ustedes van a leer en los puros de corazón, otros los limpios.
Esa pureza bien, de la que habla Cristo en esa bienaventuranza no es externa. ¿Sí? Esa es la pureza que alcanza la parte más íntima de nuestro ser. ¿Sí? Es en el corazón donde el Evangelio trabaja. Vamos a ver una enseñanza muy poderosa aquí. El Evangelio, dice Pablo en Romanos, es poder de Dios para la salvación. ¿Sí? Porque es un poder capaz de transformar el corazón del hombre. No simplemente su apariencia externa. Si el Evangelio no pudiera llegar al centro de la personalidad, no podía hacer nada por nosotros. Allí hasta donde llega, porque allí es precisamente donde radica nuestro verdadero problema. Allí en el centro. ¿Y qué quiere decir esto? Que el pecado no está en nuestras manos. O sea, es decir, en las cosas que hacemos. El pecado no está en nuestra cabeza, no está en las cosas que pensamos. El pecado no está en nuestros pies, no está en los lugares donde nosotros vamos, en los lugares que visitamos. El pecado reside en el corazón, allá reside. Cuando Jeremías le dice a los israelitas que es engañoso, que es perverso el corazón, es porque él está ministrando en medio de una generación muy corrompida. Y hacían cosas con sus manos y llegaban a sitios, o sea, cosas con sus pies que no debían hacer. Pero el profeta declara que el problema de estos hombres no está en la cabeza, no está en sus manos, no está en los pies, está en el corazón, muchachos. Porque el corazón es engañoso y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Vamos a Marcos, más adelante, aquí está Mateo, al capítulo 7, porque vamos a ver algo ahí. Esa es la razón por la cual Dios ama a la gente. Porque no era por lo que él había hecho con sus manos, sino Por el corazón. Marcos, ¿sí? Marcos, capítulo 7. En este capítulo 7 de Marcos, Cristo está iniciando una confrontación con los fariseos, una de tantas que hemos visto, Marcos. ¿Sí? Y la base del problema era precisamente el hecho de que los fariseos solo concebían el pecado en el aspecto externo. ¿Sí? Miren el versículo 5. Dice así. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas. Están preguntando a Jesús. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Entonces imagina que es que tienen la mano sucia. ¿Sí? Miren la gran preocupación de estos hombres, el hacer las cosas conforme a la tradición de los ancianos. Esa era la gran preocupación de ellos. A sus rituales. Cuando ellos se daban cuenta de que alguien no se estaba apegando a esos formalismos, a esos rituales externos, inmediatamente decían, ay, hermano, aquí hay un problema. Esa persona es impura. Comen pan con manos inmundas. A eso se está refiriendo. No que no tendrían las manos sucias. ¿Sí? ¿Y cuál es la respuesta de Cristo a esta visión ritualista y externa de la santidad, de la pureza, de la limpieza? Primero, si usted sigue leyendo ahí, él le jala las orejas y le dice hipócritas. ¿Sí? Ya sabemos. Pero miren la claridad que Jesús les da, no solo a ellos, sino a sus discípulos, desde el versículo 14 hasta el 23. Alguien que me lea del 14 al 23, bien leído. Versículo 14 al 23. Marcos 7, 14 al 23. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y dijera: escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró a una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron: ¿qué quiso decir con la palabra que acaban de dar? ¿Ustedes tampoco entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó: es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro, esas que son las que los contaminan. Amén. O sea, Cristo le está diciendo a estos fariseos y a sus discípulos y a nosotros. ¿Sí? No son las circunstancias las que llevan a un hombre a cometer todas esas impiedades, todos esos pecados.
La gran tragedia de nuestro siglo es en pensar que el problema del hombre está en el ambiente, el problema del hombre está en las circunstancias, y si cambiamos el ambiente y cambiamos las circunstancias, el hombre va a cambiar. ¿Sí? Pero el Señor tiene un diagnóstico muy distinto. Dice, es de dentro del hombre que salen esas maldades. Ahí lo dice. ¿Sí? Entonces no debemos buscar la culpa en los amigos, en los padres que nos criaron, en la educación que recibimos, en el sistema político que hemos venido durante tantos años, que está tan de moda, que por eso estábamos así, por eso la maldad del hombre, ¿sí? Por eso el sistema económico que nos tiene es la maldad del hombre, por lo social que nos está rigiendo, por la influencia de las redes sociales. Miren, la maldad está por todos lados, ¿sí? Y Jesús dice algo total, o sea, todas esas influencias repercuten en nosotros. Esto es cierto, pero la maldad es nuestra. La maldad es nuestra y sale de nuestro propio corazón. Allí está. ¿Sí? Si pudiéramos colocar a un hombre en un ambiente perfecto, sin mala influencia, sin ninguna motivación externa al pecado, aún ahí lo seguirían su propia iniquidad. Es que no es en una familia, dos hermanos y uno se va con malas compañías y el otro dice yo no voy a, o sea, vienen de hogares con padres alcohólicos, drogadictos, maltratadores, pero uno decide por la rabia que hay en su corazón, por tantas cosas, decide irse con malas compañías y el otro dice yo no voy a replicar esto, yo voy a hacer distinto. Pero en cualquiera de los dos, la maldad está ahí en nosotros. Ahí está. No está en la educación, en el papá, lo que quiere. Está dentro nuestro. Cristo está diciendo que ya nace de su corazón. Aquí no está diciendo porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los misterios, la fornicación, los homicidios. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Sino que ahí dice una parte del estudio como que dice que decía que ya la comunidad, como que rompía el tema de la comunidad que entraba. Ah, sí. Ahí dice, ¿no? De los fariseos. Yo estaba pensando, digamos, como que eso aplicado al contexto actual. Por ejemplo, pensando, no digo que sea así, pero digamos que el hecho de beber licor, de tomar licor, o sea, el pecado no es el licor que está entrando al cuerpo, sino que lo que hace es que está guardando para su sangre y salga mucho más. O sea, porque el problema del licor no es que no haya fallado, el problema del licor es que en el momento que está tomando es que sale todo ese pecado que está escondido, porque, pues, digamos que, no sé, pues, así funciona el cuerpo humano y así lo diseñó Dios. O sea, que anula una parte y entonces sale toda la inmoralidad sexual, sale toda la avaricia, sale toda la lujuria, sale todo. ¿No? Todo eso lo muestra, o sea, el hecho de que tomes licor, ¿cómo es que dice uno? Te desinhibe para mostrar la verdadera maldad que hay en el hombre. Sí, yo lo muestro en algo tan sencillo. Lo vivo hoy con mis nietos, lo viví con mis hijos, pero uno lo ve en los niños. En el niño, ¿quién le ha enseñado a un niño a ser egoísta? O a jalarle el pelo al otro hermanito porque le colgó el juguete. Sí, eso no se enseña. Sí, eso está en el corazón del ser humano, desde adentro del corazón. Entonces Dios dice, no es la comida. Sí, lo que usted come, y lo vamos a ver ahorita, entra y se va para la letrina. Es lo que sale de su corazón. Ahora, ¿cómo entró? Vamos a mirar eso, ¿sí? Entonces, por eso mismo, no importa si nos hacemos ermitaños, ascetas es el término, ¿sí? Por allá, solitarios, ¿sí? Y si nos metemos como de monjes, fue una opción que miró en su momento la iglesia, se fueron de monjes allá y se recluyeron en un monasterio porque no importa donde usted viva, el pecado está en su corazón. ¿Sí? No, eso no lo apartó del pecado. El pecado reside allí mismo, en el asiento mismo de nuestra personalidad. Y es allí precisamente donde trabaja la gracia de Dios, allí en el asiento de nuestra personalidad. La gracia de Dios. No reformando nuestra apariencia, sino transformando el corazón. Ese es el poder del Evangelio, que transforma el corazón. Miren, mis hermanos, yo insisto mucho en esto. La predicación de la iglesia no debe perseguir una mejora externa del hombre, que hay mucho por ahí.
Afortunadamente siento paz en mi corazón de que en nuestra congregación no pasa eso. Pero a muchas personas se les ha dado la indicación incorrecta de que ser cristiano significa apegarse a una serie de normas, ¿sí? Entonces, mi hermano, usted es cristiano, no beber alcohol, no vayan a actos viejos, ¿sí? No beber alcohol. Usted lo que ahora, a partir de ahora, no fumar, ¿sí? No use cierto tipo de ropa, señoras, señores, ¿sí? No visiten ya lugares dudosos, no escuchen cierta clase de música, lean la Biblia, vengan a la iglesia, etcétera, etcétera, y nos armamos de unas normas así, ¿sí? Y caemos en el mismo bache en el que cayeron los fariseos en el tiempo de Jesús. La verdadera religión para ellos consistía en apegarse a las tradiciones de sus padres. Pero Cristo no aceptó esa visión, que es muy simplista. Y mire lo que nos enseña en Mateo 23. Vámonos a Mateo 23. Del 25 al 28. ¿Quién lee Mateo 23? Alberto, al Mateo 23, 25 al 28. Sí, señor. Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley, religiosos y fariseos? ¿Cómo? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la casa y el plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia que se presenten todo tipo de ser. Fariseos siempre, primero lavan el interior de la casa y el plato, y entonces el exterior también quedará bien. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley, religiosos y fariseos? ¿Cómo? Pues que son como pumas blanqueadas, como por fuera, que nos llenan de huesos de muertos y de marcas y por dentro. Por fuera parece personas rectas, por dentro para estar bien y desespero. Ok. ¿Qué versión es? La nueva traducción viviente. Okay. Yo leo la tercera. Ay de vosotros, el fariseo. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Miren lo que... Vamos a imaginarnos por un momento esto. Imagínense una familia llena de problemas. Porque eso es lo que está planteando el sueño. El esposo es un tipo áspero, desconsiderado con su esposa, es indiferente a sus necesidades, es impaciente con sus faltas, etcétera, etcétera. Y ella, por su parte, no respeta la autoridad de su marido, carece de sumisión, es rencillosa, problemática, y los hijos no han aprendido a obedecer. Bueno, es una casa enredada, ¿sí? De esas que andan boca abajo, todo anda mal. Pero un día, el esposo se levanta con una profunda convicción de que las cosas no deben seguir así. Y pues ya ese no, ¿sí? Y él está resuelto a resolver el problema. ¿Sí? Entonces decide ir a buscar ayuda y se va para donde el pastor, ¿sí? O a un consejero y le dice, le cuenta todas las situaciones, todo lo que está viviendo, todos sus problemas, y es más, él lo reconoce, ¿sí? Y le cuenta todo. Y el pastor, el consejero le dice, vea, hermano, yo sé lo que usted debe hacer, ¿sí? Si usted desea tener un hogar que marche adecuadamente, mire, le digo ya, y lo hace inmediatamente. Se me empañaron las gafas. Usted lo que debe ocuparse es de cambiar un poco la fachada de su casa. Cambie la fachada de su casa. Limpie ese jardín. Siembre unas flores. Pinte el frente de su vivienda. Vea, lave bien las ventanas, que hacia la calle, vea. Y sobre todo, le voy a decir algo. Ponga un letrero en la puerta que diga otra familia para Cristo. O ponga uno que diga mi casa y yo serviremos al Señor. Aviso es lo que hay. Vea, por ahí hay uno que usted puede poner Dios está en cada rincón de esta casa. Haga eso, mi hermano. Y si usted hace eso, se le resolvió el problema. ¿Ustedes qué pensarían de ese consejero de pastor? La pura fachada. ¿Sí? ¿Qué no le pasa a todos? Llamémoslo consejero. ¿Sí? Yo no sé, pero el tipo está en MFT como dice Caricho. El problema de esa familia no se resuelve hermoseando el exterior de la casa. ¿Está levantando la mano, Michi? Ok. Imagínate. ¿Sí? De la misma manera, el problema del hombre no se soluciona arreglándole la fachada.
Ese no es el problema. ¿Sí? El hecho de que un hombre se comporte decentemente no lo hace cristiano. Eso puede ser una fachada. Ni siquiera que haga las cosas que los cristianos verdaderos hacen, como leer la Biblia, como venir a la iglesia, como cantar alabanza, levantar los brazos y tener comunión con los hermanos. Eso no lo hace. Es el corazón el que tiene que ser cambiado. El corazón allá, ese es el corazón. El asiento mismo de nuestra personalidad, incluyendo nuestra mente o intelecto, nuestra voluntad y las emociones. Estamos entendiendo el tema del corazón del hombre. ¿Sí? Entonces, ahora Dios que nos está diciendo, bendecidos, triplemente bendecidos, como dicen alguien por ahí que son las bienaventuranzas. Bienaventurados aquellos que han pasado por una limpieza del corazón, que ahora entendemos claramente que qué es. Tiene que ver con tu mente, con tu voluntad, con tus emociones, con tus intenciones, ¿sí? Con tu conciencia. Y lamentablemente todas son facultades del hombre que han sido tenidas por el pecado. Todas han sido embarradas por el pecado y por eso usted va a poder escuchar, si no lo ha hecho ya, esa famosa doctrina de la depravación humana. Es la doctrina de la depravación total del ser humano, que para mí es cierta. El ser humano está en un momento, llega a ese punto de depravación que no tiene cómo salir de allí, ¿sí? Entonces, miren, si nosotros pudiéramos entender el alcance de la caída, el alcance de la caída, cuando el pecado entró en el mundo y corrompió el asiento de la personalidad del ser humano. Porque no se corrompieron las manos, no se corrompió la cabeza, no se corrompieron los pies, el pecado corrompió el corazón. Y eso uno lo ve en Génesis. Como todo quedó trastornado. Vemos al hombre escondiéndose de Dios, ¿cierto? Escondiéndose, renegando sus caminos, rebelándose contra su voluntad. Ya no habla de que había en él un amor espontáneo hacia Dios, como era en el principio. ¿Sí? El corazón ya no era limpio, ya no era puro. Ahora está mezclado con un rechazo abierto a Dios hasta hoy y va a seguir hasta que él regrese. Un rechazo abierto a la voluntad de Dios, mezclado con egoísmo, con amor al pecado, con indiferencia, con animadversión de unos por otros. Ese es el libro de Génesis. Usted lee el libro de Génesis, mirándolo así usted va a entender. Ahí se da cuenta el tamaño de la caída. No alcanzamos a entender eso. Génesis nos lo dice por todos lados. Y ahí está el origen del problema. La fuente se corrompió y todo quedó contaminado. Dios le dice a Adán, maldita será la tierra. Y como alguien ha dicho por ahí, el problema del hombre no son sus pecados. Y escuchen esto con atención. El problema del hombre no son sus pecados, sino el pecado. En otras palabras, miren, nuestra situación no es grave porque cometemos ciertos pecados. La situación es grave por el hecho que el pecado ha tomado el centro de nuestra vida. Y de allí emanan todos los pecados que cometemos a diario. Esos pecados son consecuencia del pecado que está aquí adentro. Así que no vamos a resolver el problema atacando los pecados particulares si dejamos la fuente de corrupción ahí intacta. Todos esos programas que ustedes ven por ahí que intentan apartar al hombre de ciertos vicios, ¿sí? Del alcohol, de las drogas, tienen esa debilidad. Amén. Son hombres tratando de salir de eso. Pero puede que tengan éxito erradicando el vicio, pero no pueden apartar al hombre de su vida centrada en sí mismo. Y ese es el problema del hombre. ¿Sí? El corazón de ese hombre sigue dañado, a pesar de haber salido el vicio. Ya no tiene ese vicio, pero su corazón sigue igualito de dañado y va a seguir cometiendo otros pecados. Porque está allí en el asiento de nuestra personalidad. Ese hombre no puede amar a Dios por encima de todas las cosas. Ese hombre no puede amar al prójimo como así. Mejor dicho, esos programas pueden reformar, pero no pueden transformar. Pueden reformar, pueden cambiar la fachada, pero no el corazón. Y lo mismo podemos decir de la psiquiatría, lo mismo podemos decir de la psicología, lo mismo podemos decir de todas las filosofías modernas que pretenden promover en el hombre la paz. Porque están trabajando en algo que no es el asiento mismo de la personalidad del hombre, el corazón. El pensamiento positivo, yo estuve ahí metido. La meditación trascendental. Todos esos motivadores, esos programas por ahí, hay como Camino, no sé si alguno conoce,
nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, salen levitando. No. Esas cosas no pueden hacer nada por el hombre porque no cambian el corazón del hombre. No lo pueden cambiar. Eso es como una lavandería solamente ahí, pero nunca, nunca van a obrar en el verdadero problema del hombre. Nunca. Ninguna de esas cosas puede alcanzar el corazón. Ninguna. Atacan la fiebre, pero dejan la infección ahí intacta. Hasta que el corazón no sea llevado a su estado original, cuando el hombre se deleitaba en tener comunión con Dios, en cumplir su voluntad, el problema no se resuelve. Y Dios dice, eso es, así es, eso es verdad, pero así mismo mi estándar sigue siendo verdad. Bienaventurados solo los de limpio corazón. Y todo lo que tiene que ver conmigo tiene esa implicación. Todo ha sido dañado por el pecado. ¿Sí? Mi problema con Dios no son mis acciones. Ojalá fuera mi acción. A mí me iría mucho mejor. Yo quiero decirte aquí a todos también. Porque podemos poner una mejor carita, podemos actuar con una mejor conducta y de pronto que pretenderíamos que yo pasamos el examen. Mi problema con Dios no es a nivel de la acción, es en el corazón. ¿Sí? Cuando Dios le dice en el primer libro de Samuel 17, que Dios no mira lo externo del hombre, sino que Dios mira el corazón. ¿Cuántas veces usted ha oído esa frase? ¿Cuántas veces usted ha pronunciado esa frase? No es que Dios no mira lo externo, Dios mira el corazón. Y siendo honesto y delante de Dios, y yo le digo, no me dejen mentir. Cuando yo escucho a alguien decir eso, o yo mismo lo pienso, yo pienso para adentro, ese es mi problema. Ese es mi problema. Que Dios ve mi corazón. Pero uno no lo ve. Por eso hay que pedirle al Señor que se lo dé. No, Choco. Yo puedo estar actuando de una forma, tener una motivación. Todo. Cuando yo me interiorizo y hablo con Dios sobre lo que yo hice, ¿sí? Te lo voy a poner así. Nosotros usamos esa frase a nuestro favor. ¿Sí? Nosotros siempre es a nuestra favor. O sea, cada acción mía, te lo digo así, cada acción mía, por mala que parezca, mi corazón es peor. Eso es lo que yo siento delante de Dios. ¿Sí? Es más, por bueno que me parezca mi corazón, o sea, o la acción que yo haga, mi corazón es peor que lo bueno de mi acción. Ahí es donde está el problema, en el corazón. Yo no sé si solo a mí me pasa. Que un día usted está adorando, usted está cantando alabanzas, está feliz y de pronto le entran pensamientos que no son tan santos a la mente y dice, ¿de dónde me vino? En la Biblia es clara, dice que el corazón del hombre engaña. Sí, que es lo más fuerte que uno, ni siquiera uno puede asegurar uno tiene la garantía personal. ni siquiera puede asegurar la integridad porque el corazón después se engaña hasta para uno. Cuando, miren lo que decía Jonathan Edwards, que les conté alguna vez, cuando oro peco, cuando alabo peco, porque en mi corazón la motivación Dios la conoce, y delante Dios es mi problema, Dios sabe por qué estoy así. Ese es el entendimiento de eso. Hacer buenas obras, entre comillas, con la intención de tocar el corazón. Por eso, o sea, no importa lo que acción tan buena sea tuya, tu corazón es peor de lo que tú te crees. Por buena que parezca. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Sí? No sé si le ha pasado que ustedes están orando y de pronto vienen unos pensamientos que ustedes no le dan nada a la gloria a Dios. ¿Sí? Y dije, caramba, ¿hasta dónde vino? Pelea, ¿no? El corazón es el problema. El corazón del problema es el corazón del hombre. Esa es la realidad. Yo sí lo rehago, Dios, cuando uno le pide. O sea, esa es mi oración, ¿no? Señor, muéstrame qué recuerdo de maldad hay en mi corazón, que hay que yo no me haya enterado. Muchas veces puedo pensar, Sí, es lo que le pide. Sí, no. es lo que le pide David. ¿Sí? Escudriña mi corazón. David, por eso tenía eso, ¿sí? Yo le decía a los hombres en la última charla
Y alguno que estuvo en la última sala, ahí está, ahí dicho, ¿sí? Que el corazón es capaz de las más grandes contradicciones al mismo tiempo. De ser caliente y digo, uno llega a la iglesia, por ejemplo, uno llega a la iglesia, yo le pongo otro ejemplo, pero ahora pensando, y llega peleando con la mujer, llega agarrado con los muchachos, entonces y peleando con los niños, y usted se encuentra con el pastor y hola pastor, ¿cómo estás? Buenos días. Dios lo bendiga, pastor, ¿cómo está? Bendecido. Y ahorita estaba agarrado con la mujer que estaba peleando desde los dientes. Le decía, ¿usted por qué lo hizo? ¿Por qué no lo hizo con su esposa? ¿Por qué con su pastor sí se pudo controlar ese pastor bendecido? ¿Por qué no lo hizo? El pastor reacciona. Es el corazón nuestro. ¿Sí? Eso es exactamente lo que Dios dice en su palabra en el libro de Santiago. ¿Sí? En el capítulo 3, vámonos al libro de Santiago. Santiago capítulo 3, versículos 8 al 10. La carta de Santiago, capítulo 3, versículos 8 al 10. ¿Quién nos lo lee? Amén. Pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar, que está lleno de veneno mortal. Con ella, Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios Padre y también insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así. dice en el Reino Valera, de una misma boca proceden bendiciones. Es el corazón. Ese es mi corazón. Y el suyo también. Sí. ¿Sí? Y pensar ahora que para tener comunión con Dios, yo necesito ser limpio de corazón. Que no puede haber falsedad, que no puede haber doblez, que no puede haber ningún pensamiento contaminado. Y yo me pongo a pensar, Dios mío, ¿y ahora quién podrá defender? Y no es el chapulín, pues, porque tiene el mismo problema. Tiene el mismo problemita de todos nosotros a nivel del corazón. Entonces, ¿cuál es la solución? Vamos a hablar de eso ahora, más adelante, porque vamos a hablar de la segunda palabra que es limpio. Limpio. Limpio de corazón. ¿Qué significa? ¿Sí? Esa palabra ahí es cátaro. Usted puede reconocer alguna palabra en español que se deriva de esa palabra, por ejemplo, catarsis. Catarsis es una palabra que tiene que ver, por ejemplo, en la medicina con limpieza del intestino. Cuando usted sufre una catarsis es que le limpiaron el intestino. Y en psicología, sacar todas las cosas. Si usted está cargado de emociones, si usted está cargado de pecados, a veces usted va y habla con alguien, usted se descarga y dice, oh, se fue una catarsis. Con C, catarsis. ¿Sí? ¿Cómo era la primera canción? Cardio, con K. Pero catarsis. Bueno, esa es la palabra de donde viene, cátaros. Cátaros es una palabra que en el pasado era usada para hablar de algo que estaba sucio y se había limpiado. ¿Sí? Lo usaban cuando limpiaban la ropa quedó cátaros. Lo usaban para cuando hablaban de limpiar el grano de la paja y se lo aplicaban al hombre cuando estaba libre de compromisos, cuando no tenía deuda, cuando no tenía ninguna deuda. Sí, entonces, cuando el tipo tenía sus impuestos al día, cuando el tipo tenía todas las deudas al día, se decía que ese hombre entonces había tenido una catarsis. ¿Sí? Y ahora Dios dice, para acercarte a mí, tú necesitas haber sufrido una catarsis espiritual. ¿Sí? Donde no quede ninguna paja espiritual, donde no haya ninguna de esas cosas que contaminan tu corazón. Y que no te queden deudas pendientes conmigo, dice Dios. Y entonces, ¿sí? Porque con lo que acabamos de ver ahorita, ninguno de nosotros estamos en el condición. Entonces, ¿qué hacemos? Y para empeorar las cosas, las voy llevando hasta allá. Dios es santo, su justicia es santa, su justicia no puede ser violada. Y Dios dice que Él no va a dejar impune al culpable. No va a pasar por alto tu culpabilidad ni la mía. Y entonces, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Por otro lado, como Él nos eligió, ¿sí? O usted lo eligió a Él. Él nos eligió. ¿Qué somos ahora? Sus hijos.
Y Dios no va a querer que sus hijos estén condenados al pecado por el resto de su vida hasta la eternidad. Y para eso entonces solamente hay una solución. Una solución. ¿Qué hace Dios? Yo envío a mi hijo a la cruz. Descargo sobre él todo el peso de la justicia. Cumplo mi justicia, satisfago mi justicia, cumplo con mi santidad, cumplo con mi ley y al mismo tiempo no obedezco. Y cuando Cristo vino y murió esa muerte que todos nosotros deberíamos morir. Y cuando Cristo vino y vivió esa vida que ninguno de nosotros era capaz de vivir, Él recibe todo el peso de la carga de la justicia de Dios. Y Dios Padre le permite a Jesús sentir lo que aquellos que entran en la eternidad sin Él van a sentir por toda la eternidad. Cuando Cristo dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso está en Mateo 27, 46. Ese va a ser el sentimiento de quienes van a una eternidad sin Dios. Si usted oye por ahí a alguien decir, yo no tengo problema, hermano, usted sabe que bien, yo como no, yo me muero y no voy a la eternidad, y todos vamos a resucitar. Pero unos nos vamos a una eternidad con Dios, y otros nos vamos a una eternidad, otros se van a una eternidad, en las que van a tener en su corazón y en su mente todo el tiempo, ¿por qué me has desamparado? Y van a vivir esa eternidad. No es que usted murió, no, oye, yo sigo despierto, pero usted vaya con Dios. No, usted va a vivir una eternidad sin Dios. Es esa sensación de abandono, de la no existencia de Dios, esa oscuridad completa que cayó sobre el mundo entero ese día. Esa es la representación del infierno, de esos que van a entrar a una eternidad sin haber sufrido catarsis espiritual. ¿Sí? Esos son los que les decía al principio que, y los demás, para los que el mundo se ha inventado cómo pasarla bien y cómo superar esta etapa, una vida sin esperanza más allá de sus placeres temporales y sin Dios. Y el día que Cristo hizo todo eso en mi favor, el día que yo vine delante de Él en arrepentimiento y fe, acepté ese perdón, solo entonces en ese momento yo vine a sufrir pureza posicional. ¿Sí? De posición. Es una pureza, es una limpieza de posición. Nadie puede ser limpio por sí mismo. Yo sufro una pureza de posición donde Dios, por los méritos de Cristo y el lavado de toda la suciedad espiritual en mi corazón, llevó a cabo por medio de su sangre derramada, y Él me coloca ahí en una posición el día que yo le entrego mi vida y que me declara perfecto, sin yo serlo. El día que yo acepto eso, Dios me declara perfecto sin yo serlo. Ayer no, yo, un hombre que todavía está confiando en su moralidad, porque yo no fui un ladrón, que yo no era un vicioso, no, que yo era un hombre bueno. Sí, buen tipo. Tipo que está, lo primero que tiene que hacer Dios, conmigo es aplastar mi orgullo. Perdón. Lo primero que ha hecho Dios en todos estos últimos años de mi vida ha sido aplastar mi orgullo y hacerme entender que yo no soy nadie, que yo tengo el pecado en mi corazón. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo empiezo a ejercer empiezo a ejercer una fe en Cristo natural. Ahí es donde nace mi fe en Cristo, porque me hizo entender quién yo soy. Dice Pedro que es por medio de esa fe que entonces el corazón es purificado. ¿Sí? Entonces, una fe que se ejerce en el corazón. ¿Qué dice Pablo en Romanos 10, 8, 10? Léanme alguien eso, porque esa es una frase muy controversial que se usa en las iglesias. Romanos 10, versículos 8 al 10. No, yo lo leo. Dale. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10. No, hasta el 10. Sí. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjense, ¿qué dice Pablo ahí? Se cree, ¿sí? Y si creyeres en tu corazón, ya sabemos cuando es corazón, cardia, ¿no? No con la cabeza.
¿Sí? No solamente ni siquiera con tus pensamientos, sino con todas las partes que constituyen tu personalidad, el corazón. Cuando creyeres en totalidad en tu corazón. ¿Por qué yo les digo eso? Porque mire, hay muchas personas por ahí diciendo que la religión consiste en conocer y confesar una serie de doctrinas. Como si todo el problema del hombre fuera intelectual. ¿Sí? Y entonces, vean, hermano, si logramos que este pecador acepte la verdad correcta, ya el problema está resuelto. ¿Sí? Y apenas el pecador acepte a Cristo, hace que Cristo es Dios hecho hombre y que murió en la cruz por nuestros pecados, aunque no haya ningún compromiso del pecador con esas verdades, es lo suficiente para ser salvo. Ya lo sabe. Y el tipo lo puede decir, pero no hay compromiso de él, ¿sí? Con esa verdad. Y yo le digo, miren, eso no, y no 1000 veces. No es así. Porque eso sería predicar una salvación por medio del conocimiento. El tipo ya lo sabe. ¿Sí? Eso es casi como los gnósticos en la época de los apóstoles. ¿Sí? El conocer y el confesar esas doctrinas es necesario, pero no es suficiente. Cuando se cree con el corazón, esa fe afecta tu personalidad, esa fe afecta tu ser interno, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones, el cardia, el corazón. Entonces no es en tu intelecto y ya, ok, no, ya soy salvo, pero no tiene ningún compromiso en tu corazón con esa verdad. Entonces, Dios, si yo le entiendo, si yo logro que eso de verdad llegue a mi corazón y creo en el corazón y lo confieso con mi boca, entonces Dios me ve ahora como un limpio de corazón. Sin yo serlo. ¿Sí? Porque es solo posicionalmente. Y esa limpieza me hace perfecto delante de él. ¿Sí? Y si usted no me cree, déjeme leérselo en la misma palabra de Dios. Hebreos 10:14. Si alguien llega antes que yo, léanlo, llegue ya. Hebreos 10:14. Dice así. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Sí? Una ofrenda para siempre nos hizo en tiempo pasado perfecto. Y en el capítulo 12 de Hebreos, ahora sí, vaya alguien me lee el capítulo 12 de Hebreos 22 y 23. Bueno, en el 22 él comienza hablando que vosotros os habéis acercado al monte de Sion, a Jerusalén, pero luego en el versículo 23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, después de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nosotros fuimos hechos perfectos posicionalmente, muchachos. Posicionalmente. Esa es la perfección que a mí me permite entrar a la reina social. No es una perfección que yo me pueda ganar. No te la va a ganar nunca. No es una perfección que tú te puedas obtener. No es una perfección que se te va a imputar. ¿Sí? Me tiene... Perdón, es una Hebreos 12, 22, 23. Es una perfección que se me imputa a mí, o sea, me tiene que ser atribuida a mí, me la tiene que imputar, porque yo no me la puedo ganar. Y ahora Dios, posicionalmente, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, me ve como limpio de corazón. Dice que entonces, pero ahora, a partir de este momento, Dios espera que esa santidad perfecta, que solamente pudo ser vivida por Cristo, a mi favor, y entregada a mi vida, que yo la cuide, con temor y temblor, para que yo la pueda honrar. ¿Sí? Eso está en Filipenses 2, del 12 al 13. Cuidar con temor y temblor esa salvación que Dios te da. O sea, Dios no espera que yo pueda vivir una vida perfecta, porque para eso vino Cristo. ¿Sí? Sin embargo, Dios sí espera que yo pueda vivir una vida con integridad, que no es perfección, pero que honre la santidad perfecta que me entregaron, ¿o no? Y que la cuide con temor y temblor. Eso es lindo. Cuida esa santidad que Dios te dio, ese lugar que Dios te dio, esa posición, esa limpieza que posicionalmente te dio Dios con temor y temblor. Y entonces hay áreas, y ahora hablando de la vida práctica, para hablar de la pureza práctica, de la pureza que es posicional, pero ahora la pureza debe ser práctica.
Hay cosas en mi vida cotidiana donde Dios espera pureza de parte mía. Por ejemplo, hay áreas no negociables de doctrina, que Dios espera pureza. Dios no quiere contaminación de una salvación por obra, por ejemplo. Cuando la salvación es dada por gracia, ¿sí? A través de la fe. Entonces, no se deje contaminar pensando que se va a salvar por sus obras. Dios no espera contaminación del único y verdadero Dios con ídolos, con la prédica del jueves pasado, con intermediarios entre él y el hombre. Él espera y es factible que haya una pureza doctrinal, que tengas claro eso. No más ídolos, no más ídolos. ¿Sí? Dios espera que yo no me contamine en el área doctrinal. Pablo le dice a Timoteo, es bonito, le dice en la primera carta del 4:16, dice, Timoteo, cuida de ti mismo. Cuida de ti mismo y cuida de la doctrina, manténla limpia, le dice Pablo a Timoteo. Es un mensaje muy bonito. ¿Sí? No prediques cosas que no practicas, Timoteo está diciendo eso. No prediques una cosa que no amas. Se puede predicar a Dios y no amar a Dios. ¿Sabes? No prediques una cosa que no puedes vivir. Entonces, Dios espera pureza, por ejemplo, en mi vida de matrimonio. Limpieza de corazón. Dios espera no solamente que yo respete mi matrimonio, Dios espera que el hombre respete la santidad del matrimonio. Como le pasó a José, ¿se acuerdan? José era un hombre soltero, uno de los hijos de Jacob, ¿sí? Y él respetó la santidad del matrimonio. Cuando la esposa de Potifar lo persiguió y le alcanzó hasta jalar la ropa, el hombre salió corriendo. Porque José, siendo soltero, respetó la santidad del matrimonio. ¿Sí? Dios espera, y eso es posible, pureza y fidelidad en nuestro matrimonio como una forma de guardar nuestra santidad, como tengo ejemplo. Lo que me han entregado, ¿sí? Que es una santidad perfecta, que yo no me podía ganar. Entonces, Dios espera pureza en mis palabras. Que lo que yo prometa, yo cumpla. Que yo no diga una cosa y haga otra. Que yo no sea un hombre o una mujer de doble palabra. Que lo que yo diga tenga congruencia con lo que yo hago. Esa es limpieza de corazón. Dios espera una limpieza práctica, ¿no? Estamos hablando de que Dios nos da una limpieza posicional, pero Dios espera integridad con eso que nos acaba de entregar. ¿Sí? Dios espera una vida de integridad en mis acciones. ¿Ustedes se acuerdan de los que estudiamos de Daniel, que él se confiesa pecador? Dice, yo y mi pueblo hemos pecado contra ti, dice. Daniel sabe que tiene pecado en su corazón, pero ¿cuál es el veredicto del cielo hacia Daniel? Daniel, tú eres un hombre íntegro, le dice la. ¿Sí? Entonces, Daniel, ¿ustedes se acuerdan? A Daniel lo inspeccionan, le mandan como 120 sátrapas, inspectores, eso levantaban todos los papeles, le buscaron por todo lado a Daniel, ¿sí? Y no encontraron nada de que acusar. Y Daniel no era un hombre perfecto, pero era un hombre íntegro. ¿Sí? Integridad no es perfección. Y Dios espera integridad. ¿Por qué? Porque la perfección es posicional. Dios espera integridad en mis finanzas, en la administración y en la mayordomía de lo que tengo. ¿Sí? De lo que te has ganado, de lo que te has trabajado, de lo que tú tienes, has acumulado y tus bienes materiales, ¿qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? Todo. Sí. Entonces Dios espera que yo tenga pureza, integridad en mis finanzas y que toda esa mayordomía que me ha entregado, yo la tenga en ti. Recuerden, ¿no? Cátalo. Era una persona que no tenía deuda. Dios espera que yo cumpla con mis deudas con el gobierno, con las personas, con instituciones y con Dios. Dios espera que yo esté al día con mi dieta. Dios espera eso. Yo leí en uno de esos escritores que habla sobre la limpieza de corazón. Estos puritanos que escribían tan bonitos dicen que la limpieza de corazón nos libera de la tiranía del yo dividido. La limpieza de corazón nos libera de la tiranía del yo dividido. Y él lo ilustra así, él dice, cuando tengo que pagar mis diezmos, yo empiezo, y entonces, y las vacaciones, y ahora, ¿cómo hago eso? Es un yo dividido. ¿Sí? Hay cosas del corazón que Dios quiere que yo me vaya limpiando. Y lo vamos a ver al final. En la conclusión y a partir de la misma palabra de Dios. ¿Cómo Él espera que yo vaya haciendo eso? Él me está diciendo, hay cosas que contaminan tu corazón, pero que pueden ir saliendo.
¿sí? Por ejemplo, el corazón egoísta, el corazón celoso, avaro, eso puede ir saliendo, puede salir. El corazón lujurioso, el corazón divisivo. No todo el mundo es divisivo, entonces eso puede salir. El corazón rebelde, no todo el mundo es así. Terco, el desafiante, el insensible, el chismoso. No todo el mundo es chismoso, entonces esas cosas pueden salir. Bueno, de vez en cuando puede que vuelva por ahí, el corazón nos traiciona, pero yo no quiero aquí ser dogmático, pero Dios espera que mi cuidado con temor y temblor de esa salvación sin mancha que Él me ha entregado, yo me vaya liberando de cosas. De tal modo que ahora Dios venga y dice, aquí tengo otro hijo, aquí tengo otra hija que está caminando en integridad. Esa es la sonrisa de Dios sobre uno. Mire, alguien decía que la integridad requiere de 3 cosas. 1, discernimiento de qué es bueno y qué es malo. ¿Eso cómo lo hago? Con mi mente. 2, actuar de acuerdo con lo discernido. ¿Cómo lo actuaría? Si yo sé que él puede, pues actuaría lo bueno. ¿Sí? Eso es mi voluntad. Y 3, que una vez yo haya discernido lo bueno y lo malo y actúe de acuerdo con lo bueno, que ahora yo me pueda identificar públicamente con eso. Con eso que yo creo. A cualquier cosa. Porque muchas veces creemos cosas y las defendemos aquí en la iglesia. Y entonces, cuando estamos con hermanos cristianos, somos vehementes con eso. Y cuando vamos al mundo secular, no los defendemos. Eso no es íntegro, ahí hay una dualidad. Entonces, no se requiere ser perfecto para hacer eso, simplemente íntegro. ¿Sí? Daniel fue un hombre, Daniel en lo privado y en lo público fue el mismo siempre. No sé si ustedes se acuerdan que cuando prohibieron orar, o sea, cuando dijeron que no oraran más sino delante de la estatua de Nabucodonosor, Daniel oró a Dios con la ventana abierta. Ahí dice la Biblia. Ahora, Daniel no dijo que les voy a abrir las puertas por la ventana. No, es que él oraba así. Él no tenía, o sea, él pudo haberse metido en el closet. Yo voy allá, pero no, la integridad demanda que yo me arrodille en el mismo lugar, con las mismas ventanas abiertas como lo he hecho siempre. Y si me ven, me vieron. Ese es Daniel. No se requiere ser perfecto para hacer eso. Íntegro. Dios me pide o espera que yo me vaya limpiando de todas las dobleces con una forma de honrar algo tan especial, tan hermoso que ha sido comprado a tan alto precio. Dios sabe que en el ejercicio de mi voluntad siempre va precedido de una intención de mi momento, ¿cierto? No hay nada que yo haga nunca que yo no lo haya pensado primero. Eso causa efecto. Cuando a veces usted dice, ay, hermano, no quise decir eso. No lo quise decir. No, es más íntegro decir, no, ya lo he dicho, perdón. Usted lo tenía ahí dentro. No lo tenía. Sí. No, es que me tragó la lengua y se me salió. No, ahí estaba. ¿Sí? La lengua te delató. Y eso estaba ahí. Y cuando Cristo dice de la abundancia, el corazón habla la lengua, eso estaba ahí. Eso es verdad. Sí. Pero miren, al vez de yo nacer, yo no tenía eso. O al año, no sé. Pero yo lo dejé entrar en algún momento. Y allí está, en la naturaleza carnal y pecadora que cultivamos a lo largo de los años y que dejamos entrar. ¿Sí? Y entonces yo necesito ahora una catarsis de eso que yo fui dejando entrar, cultivando en mi mente. Todos necesitamos esa catarsis. Y tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7 no es una frase de Osama Bin Laden. Ustedes ven que en Facebook aparece todo. Es un proverbio de la Biblia. Tal como el hombre piensa, así es él. Tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. De esa misma manera, como él piensa, él es, como él es, él actúa. ¿Sí? Y Pablo, que está tratando de ayudarnos por inspiración del Espíritu Santo, él nos va a enseñar cómo yo puedo hacer uso de una estrategia que vaya limpiando mi vida. Viene esta estrategia de Pablo. Y eso va a hacer que yo limpie mi vida. Pero comenzando por mi mente. Vámonos a Filipenses 4:8. Carta de Pablo a los Filipenses. Capítulo 4. Versículo 8. Alguien que nos la lee. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si algo digno de alabanza, En esto pensar.
¿sí? Piensen por un momento, porque ese solo versículo es un arma poderosa para yo ir limpiando mi mente. Ese solo versículo, sin limpiar mis acciones. Hay cosas en las que nosotros no tenemos que pensar, no debemos meditar, ni pasar tiempo, ni gastar fuerza, ni energía. Y entonces el Espíritu de Dios por medio de Pablo dice, les voy a dar una idea de en qué deben gastar su tiempo, su energía mental. ¿Qué es lo primero que dice? Bueno, hermanos, todo lo que es verdadero. Piensen en eso. Si es verdad, ¿sí? Vamos a tomar ese solo principio, ¿qué es verdad? Y nos podríamos extender, pero voy a simplificarlo. Es aquello que se corresponde con la realidad. Punto. ¿Sí? Ese solo principio va a evitar que yo haga muchas especulaciones y me ponga a lanzar juicio. ¿Sí o no? Dios ha estado a mí, conmigo, hablando a mi vida de esa manera. Miren, si usted le pregunta a mi esposa, ella puede dar testimonio con cuánta frecuencia ella me escucha decir algo en nuestras conversaciones y me toca decirle, tiene razón, eso es una especulación. Tiene razón. Es una especulación. ¿Qué? 4:8. Entonces tenemos que aplicar este Filipenses 4:8. Si es verdadero, ¿sí? Si yo no lo he visto, si yo no lo he oído, piensen en todo lo que acabamos de pasar en nuestros comicios. Si yo no lo he visto, si yo no lo he oído, si yo no lo he leído, para mí, o sea, todavía no es una realidad. Es una idea, es un concepto, es una especulación, pero ¿saben qué? Miren, no piensen en eso, porque todavía no es verdad. Lo verdadero es lo que corresponde a la realidad. Así ustedes se creen muchas cosas, nos hacen creer muchas cosas. Las redes están muy metidas en eso. Ustedes vieron como decía, tenemos que hacer que parezca tal, que parezca como si este tipo fuera malo. Todo es lanzándolo para que nosotros, una realidad que no hemos visto, no la creamos. ¿Sí? Cuando usted oye rumores, cuando usted oye murmuración, cuando usted oye chisme, puede que sea cierto al final, pero puede ser y casi siempre es así. Es una información distorsionada que no corresponde a lo verdadero, son rumores. Entonces, Pablo nos está diciendo, ¿cuándo vale la pena que yo medite en eso? Cuando yo compruebe que es verdad y la exactitud de eso. ¿Sí? El pensamiento humano es terrible y ahí jugaron con muchos de nosotros, ¿sí? Es terrible y es muy superficial. Y en el mejor de los casos es inadecuado. Todo lo verdadero. Luego dice ahí, todo lo honesto. ¿Sí? La palabra ahí es sem, ¿sí? Que es una palabra que se aplicaba a los templos y a los dioses. Y cuando esa palabra se aplicaba entonces al hombre, ahora entonces, ¿qué está diciendo? Si algo se aplicaba a los dioses, se supone que debe ser digno de estar en la presencia de los dioses, y ahora me lo aplico a mí como hombre, se supone que mi vocabulario, mi hablar debe ser también de ese tamaño, de esa majestuosidad, de esa santidad. No solamente la santidad de Dios, sino su majestad. Por eso en algunas versiones no dice honesto, sino digno. ¿Sí? Mejor dicho, comienza a eliminar de su vocabulario tanta trivialidad, tanta mundanalidad, formas que no tienen la dimensión de la majestuosidad de Dios, porque eso no es digno de lo que Él es, ¿sí? Esto no tiene el peso de Dios. Y no piensen en esas cosas. Ahora, cuando yo le digo a usted, escribiendo esto, que dejemos tanta trivialidad y tanta mundanalidad, puede salir por ahí, no, claro, tengo que volver de un vocabulario exquisito, intelectual. No. ¿Sí? Usted puede ser la misma persona que habla con esa sencillez, todos hablamos con esa misma sencillez, pero quite esas cosas triviales, mundanas que todos traemos. Dice, piensen en eso. Pablo nos está llamando. 3, sigue ahí todo lo justo, Ticayos, ¿sí? Eso es que es todo lo justo, que llena el estándar de Dios. Mejor dicho, que tu medida sea su palabra, que llene el estándar. Piense en eso, medítelo, pase tiempo en eso, gaste energía en eso. Todo lo puro sigue ahí. Y aquí Filipenses 4:8 y la bienaventuranza concuerdan, porque bienaventurado sea de corazón puro, que es lo mismo corazón limpio. ¿Sí? Y ahora Pablo me dice en Filipenses, medita y piensa todo el tiempo en lo puro. Y si mi mente piensa en lo puro, mi corazón va a estar conforme a eso. ¿Sí? Y solamente eso va a evitar todas esas imágenes, palabras o conversaciones que penetren en mi vida. No van a poder. Cuando usted solamente piensa en lo puro, usted va a bloquear mucha imagen, mucha palabra, mucha conversación, y usted va a empezar a tener una catarsis de mente, porque eso que sale de mi boca yo lo dejo entrar primero, ¿sí? Y si somos
Miren, si somos tan cuidadosos, yo creo que aquí hay gente que me puede entender. Cuando decimos, no, no, yo no voy a comer eso porque no me engorda. O yo no voy a comer eso otro porque es que me sube el colesterol. Yo necesito esto porque tiene vitamina D para la piel, o vitamina D para los huesos, o vitamina C para la gripa. Somos tan cuidadosos. Cuando usted ve eso, usted lee los ingredientes, ¿cierto? Usted le pasan eso y usted mira en el frasco los ingredientes. ¿Sí? ¿Por qué no somos tan cuidadosos de lo que permitimos entrar en nuestros oídos y por nuestros ojos que contaminan nuestra alma? Eso, no, eso es... ¿Alguien podría decirme aquí que las redes, por ejemplo, no han atrapado mucho en eso? Sí. Uno deja entrar una cantidad de cosas. Cantidad. Porque lo que entra por mi boca, lo más que puede hacer que es contaminar mi intestino, que ya es un órgano que mantiene contacto. ¿Sí? Y la va para la letrina. Pero no mi alma. Y menos mi alma regenerada, comprada a un precio tan alto de sangre, lavada con la sangre de Cristo. 5, dice ahí, todo lo amable. Y eso es una conducta que es buena, que es apropiada, tanto en intención como en acción. Entonces, ahora aquello que me destruye a mí, miren, aquello que me destruye a mí, no piense en eso, no medite en eso. Ojo, pero asimismo aquello que destruye al otro también, no piense en eso, no medite en eso. No es una buena intención. Y como no es una buena intención, si usted lleva a cabo eso, peor, porque no sería una buena acción. Por eso Dios dice, ustedes oyeron que matar, yo solamente les digo, porque lo vaya a pensar. Y Pablo dice, no piensen en eso, no mediten en eso. Y luego el resumen todo y dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, o sea, si hay algo digno de aplauso, de elogio, nosotros sabemos qué pensamientos, qué palabras, qué acciones no son dignas de elogio. Y Pablo dice, no piensen en eso, no gasten su tiempo y su energía mental. Sí, esto es un verso que les cuento que yo he convertido mucho en una necesidad para mi vida. ¿Sí? Y de un tiempo para acá yo he estado haciendo catarsis en mi mente con eso y es muy bueno. Es buenísimo. ¿Sí? Para eso es que esto está aquí. ¿Sí? Nuestras mentes tienen que ser cuidadas, para que nuestro corazón sea cuidado, para que entonces en la abundancia de ese corazón que fue cuidado pueda hablar mejor. ¿Sí? Y aquí está algo con lo cual yo puedo usar, yo puedo limpiar mi mente y mi corazón atesorando esto en mi corazón. Lean libros escritos por hombres y mujeres de Dios. Eso es un material excelente de catarsis. ¿Sí? Eso es como un jabón para la mente. Nos hace pensar distinto, nos da una mayor dimensión, nos abren la mente y vamos a entrar a este punto para ver a Dios de una mejor manera, para ver a Dios más grande, para ver a Dios más santo y más puro. Y entonces viene la tercera palabra, la última, que dice, verán. Los limpios de corazón verán a Dios. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cuándo? Va a haber un momento, ustedes saben, ¿sí? Cuando lo vamos a ver cara a cara como Él es, dice la palabra. Y Dios nos dice que solamente aquellos que han tenido el corazón limpio por la sangre de Cristo, no por sí mismos, podrán tener ese privilegio. Estos serán bienaventurados, solamente ellos. ¿Sí? Pero de este lado de la gloria, hay una manera como nosotros pudiéramos contemplar a Dios con los ojos del cara, del corazón. ¿Sí? Hay una historia, de las tantas historias de San Agustín, que dice que en una ocasión un hombre que venía de la idolatría del primer siglo, va y se le acerca al teólogo, Agustín de Hipona, y se le acerca abrazando un ídolo que él llevaba allí, y le dice a Agustín, aquí está mi Dios, enséñame el tuyo. Y dice Agustín, yo no te puedo enseñar a mi Dios, no porque Él no exista, sino porque tú no tienes ojos para verlo. Eso ya me lo aprendí. Cuando alguien me diga, ve, Dios, ¿dónde está tu Dios? No te lo puedo enseñar porque tú no tienes ojos para verlo. Hay una manera como yo puedo contemplar de este lado de la gloria de Dios, se lo puedo ilustrar. En primer lugar, hay una forma de yo contemplar la imagen de Dios que está en esta revelación. ¿Sí? Que es la primera y mejor de ver a Dios. ¿Sí? Aquellos de limpio corazón que verdaderamente han cuidado su mente, que han hecho esa catarsis en su corazón, han limpiado su corazón, versus los que lo han hecho, les pasa esto.
leen un texto aquí de la Biblia, ¿sí? Y unos dicen, oiga, hermano, ¿qué Dios tan severo ese? ¿Ah? Este Dios sí era serio, cosa seria. ¿Sí? Es injusto. Mientras que el otro lo lee con un corazón, con una mente limpia y dice, caramba, de verdad, que la santidad de Dios y la benevolencia de Dios es increíble. Mira cómo toleró a estos judíos tercos más de 300 años y a pesar de todo lo que hicieron, les sigue amando, los sigue cuidando, tiene de ellos misericordia siempre. ¿Sí? Uno dice, a ver, están leyendo lo mismo. Algunos de nosotros, ya siendo hijos de Dios, ¿sí? Yo lo he hecho, lo hice. Nos llega donde el pastor, mire, el pastor estaba leyendo esto y de verdad que esto es injusto. O sea, yo lo leo así y alguien pudiera decir que eso no es justo, pastor. ¿Sí? Pero ese alguien, ¿quién es? Usted mismo lo está diciendo. Usted mismo lo está pensando. ¿Sí? Pero cuando tu corazón está limpio, no ves a Dios de esa manera. Cuando tu corazón está limpio, lo contemplas de otra manera como Él es, justo, en toda su dimensión, santo, limpio. Y entonces puedes ver a Dios en su palabra y puedes ver a Dios cuando llevas una vida de integridad, puedes ver a Dios cuando estás orando, lo ves en tus oraciones. Claro que no como una figura física, ¿sí? Pero sí en una forma que contempla su esencia, lo que Él es. Hay un hombre que se llama Thomas Crook, un puritano, que era un ministro de Dios de los años 1600. Miren lo que decía este hombre. Un alma llena de gracia podría contemplar a Dios a través de la nube más oscura y verlo sonriendo. Pero lleno de gracia. Porque ese Dios lleno de gracia es como Él es. Y sonriente hacia nosotros como Él es. Entonces nosotros podemos contemplar a Dios en la naturaleza, de tal forma que cuando uno sale y ve un amanecer o ve un cielo estrellado y no ve el cielo, se puede preguntar como el salmista, Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Ustedes se han puesto a pensar en el tamaño que nosotros tenemos en el universo. No ven que se pulgas. Usted no va a tener necesidad de que alguien venga y le diga, oh, ¿te fijaste? Tal cosa pues de la naturaleza, la verdad que Dios le mira. Y que usted diga, no le va a pasar ya. A uno no le tienen que decir eso, más bien usted que va a estar usando sus dedos para decir a otro, mira Dios, toda su gloria desplegada. ¿Sí? Y continuamente lo vas a ver en la casa. Una vaina, darle ahí tú eres arquitecto. O sea, la forma de ver o visualizar un proyecto en cruceros, arquitectos y el director de obra o el ingeniero que lo realiza. En muchas ocasiones hay conflicto, ¿no? Porque ustedes lo ven muy diferente a cómo se va a ejecutar, ¿ya? Entonces, traigo otro así de ejemplo que hay dos formas o dos puntos de vista diferentes a lo que tú estás haciendo referencia. ¿No te parece? Sí, sí, puede ser válida la analogía. Dios es el creador, Dios es el arquitecto y uno lo puede mirar. Pero cuando el constructor de la obra revisa todo el proyecto y lo analiza bien, va a estar siempre coincidencia con el proyectista. Es decir, terminan diciéndote, qué bonito lo que estamos haciendo, arquitecto, gracias por su diseño. Eso es lo que tenemos que decir a Dios. Entonces, mire, a uno no le tienen que decir eso, Georgette. ¿Qué pasó entonces con David? ¿Por qué pecó? ¿Su corazón no había hecho catarsis? ¿O es muy complicado juzgarlo sin saber realmente qué había? Y hago la pregunta porque lo que le pasa a David, no solo el adulterio, sino muchas cosas pueden pasar en el corazón de nosotros. Que seguimos siendo reincidentes en algunos tipos de pecado y no avanzamos. Me cuestiono personalmente en algunos casos con Dios y me doy duro que hay cosas en las que yo no avanzo y sé que están en mi corazón. Y le digo, Señor, cambia, ayuda. ¿Qué me está faltando? ¿Qué me falta el resto? Seguimos con esas mismas luchas. No hemos hecho una catarsis real. No nos hemos purificado. O hay momentos
O eso le pasó a David, porque necesitaba pasarle eso para que limpiara ese aspecto de él que no había sido limpio, o sanara los vacíos que tenía en su corazón por esa ausencia de padre. Mira, No sé si mira. me entiendes, pero Mira cómo, yo tengo una lucha porque todas las anteriores, yo tengo una lucha porque yo entonces, ¿cuándo llegará ese momento en que yo sienta que sea libre, que yo tenga mi catarsis ya lista, mi corazón esté libre? Ahí todos tenemos un momento en la vida donde tal vez nos llegue la dificultad en determinada área para poder hacer esa catarsis y reconocer lo que tenemos que reconocer. Dios va a obrar en la vida de cada uno de nosotros. Ya, Alberto y Pastor. Y te contesto sencillo, luego James. Lo primero, hiciste todas las preguntas que hemos hablado aquí. Fueron los padres, fueron circunstancias, su soledad, lo mismo. Buscamos en la culpabilidad en algo, fuera del corazón. El corazón de David es el corazón como el tuyo. El mismo, en el sentido de que tenemos desde la caída, pues decía yo, si entendiéramos el alcance de la caída. O sea, yo digo, ¿cómo será estar contigo, Señor? Porque así es tu Adán. Yo no me explico eso, yo no alcanzo y creo que cuando estemos allá con Él, nos van a pasar miles de años y todavía no vamos a entender muchas cosas. Pero porque la caída fue tan terrible que en el corazón de David está el mismo que pasa en tu corazón, el corazón del hombre. Ahí está, eso es lo que estamos hablando. Es el centro del problema. Ahora, David, por eso dice que era un corazón como un corazón de Dios, ¿no? Que no diga que Dios lo usó, puede ser una manera de verlo. ¿Sí? Pero David entendió y le dice a Dios, Señor, escudriña mi corazón. Y mira si hay en ese lago que no te dé gloria, porque se trata de eso precisamente, ahí de donde nace el pecado, ¿no? Desde ese mismo punto, así haya sido el mejor hombre, no hay nadie, solo Cristo, es el único puro que hay, Alberto. No, me hace pensar más o menos es que la catarsis, como los términos que está poniendo, la santificación en la catarsis. O sea, lo que yo veo es como el proceso de la santificación que va hasta el momento en el que yo me muera. Sí, porque de ahí ya soy cuerpo glorioso y me voy a la eternidad con Cristo. Pero ese proceso de santificación es igual es que vaya al proceso de catarsis. Yo pienso, por ejemplo, David tenía una revelación de quién era el Señor, tenía una revelación con el Señor, adoraba al Señor. Y en medio de ese proceso, cometió adulterio. En medio de ese proceso, actor intelectual. Mató a David. Y además eso pues otra serie de pecados, o sea, ir a batallas que tenía que ir, entrar con sus hijos como no tenía que ser, o sea, falló cantidad de veces aún después de tener la revelación y aún así, cada evento de esos le disparaba una nueva catarsis y seguía, o sea, yo creo que la catarsis es el proceso de confiar en el contigo. Y cada uno tenemos nuestra responsabilidad. Hay una responsabilidad nuestra, pero ya sabemos que la limpieza es posicional. ¿Sí? Hoy nadie está limpio. Es una catarsis práctica, una limpieza práctica, pastor. Sí, yo creo que en el caso de David, todo esto que a este Alberto tenía una relación personal con Dios. Sabía quién era Dios, pero muchos no sabían quién era él. Pero a diferencia de errores que dicen, ay, Señor, ayúdame. David de alguna manera reconocía que necesitaba ayuda, pero él reconocía también su pecado. O sea, eso era lo que de alguna manera le facilitaba volver cada vez delante de Dios. Yo no conoces quién soy yo, ¿no? Cuando se le iban a quitar el otro de su pecado, pues Dios le mandaba la ayuda. El profeta. No era que yo de apura, el hombre no tuviera a explicarle el cambio. Perdona. Y esa responsabilidad que dice el pastor Rodrigo, nosotros tenemos que hacer porque nosotros, mire, nosotros la tenemos fácil y la queremos más fácil todavía. Cuando escribieron, cuando el Señor cierto predicó la bienaventuranza, yo quiero decirle a los apóstoles, realmente eran tenaces entender eso. Para nosotros es fácil, ¿por qué? Porque nosotros ya conocemos el final de la historia. Nosotros ya sabemos qué hizo Jesús en la cruz.
aunque el Señor les había anunciado lo que iba a pasar, ellos no entendían. Solamente nosotros venimos a entender de alguna manera, ¿cierto? Cuando empezamos a conocer los escritos de Pablo. Porque Pablo ya conocía, ¿cierto?, que Cristo había muerto en la cruz y que por esa resurrección de Cristo es que teníamos el perdón de los pecados. Nosotros ya lo conocemos, pero le queremos seguir diciendo, Señor, hágalo usted, limpie usted. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. Señor, yo reconozco que soy, no sé, fumador de cigarrillos. Pues yo tengo que poner la parte mía de dejar el cigarrillo. Si lo compré, yo estoy perdonando que compré algo. Pero nosotros queremos entonces que, sí, Señor, yo reconozco que soy un pecador, pero Señor, por favor, no me traigan las viejas. Entonces queremos que a una responsabilidad de nosotros mantenerlo limpio siga siendo de Dios para nosotros. Entonces, realmente todo radica en esencia para mí, ¿cierto? Que nosotros tengamos, que nosotros, en resumen de resumen, que ya hemos nacido de nuevo. Si nosotros no hemos nacido de nuevo, pues yo quiero decirle que no vamos a entender nada de lo que estamos hablando aquí. Porque siempre va a ser la más fácil. El otro tiene la culpa, mi esposa tiene la culpa, mi socio tiene la culpa, el pecado tiene la culpa, el diablo tiene la culpa. Yo no soy. Necesitamos nacer de nuevo para poder entender todo eso que estamos hablando. Creo que primero vamos. Sí, perdón. Entonces, yo te voy a decir todo lo que dijo el pastor, más eso. No, pero en serio sí, porque ahorita leímos lo que decía Pablo, y Pablo decía, en esto pensar, que tiene implícito que uno como persona tiene que tomar una decisión. No puede decirle a Dios, Señor, ayúdame a pensar esto y lo otro. No, en esto pensar es que nosotros sí tenemos que hacer un trabajo, tenemos una decisión de empezar a pensar en lo que tenemos que pensar. ¿Sí? Por otro lado, pienso que es el enfoque que a veces uno tiene al no entender ciertas cosas, como por ejemplo, cuando uno toma la decisión de decirle a Jesús que entre en el corazón de uno pasa a ser hijo de Dios, y como hijo de Dios debe actuar en coherencia a eso. La integridad. Y esa incoherencia, eso significa que, como lo dijo Jesús, es que yo vine a hacer la voluntad del Padre. ¿Sí me entiendes? Y la voluntad del Padre, si vas a Juan dice que quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús, los que hacen la voluntad del Padre, ¿sí? Los que guardan la palabra. Es decir, la voluntad del Padre está explícita en la palabra, y ese es el parámetro para pensar. Y lo otro es que si nosotros sabemos o entendemos, por lo menos mínimamente entendemos la obra que Jesús hizo en la cruz y el amor que Dios tuvo, pues es lo mismo que le pasaba a los israelitas. Si nosotros queremos vivir esclavos o realmente queremos ser libres. El hecho de que Jesús haya hecho esa obra, ¿cierto? Y que nosotros aceptemos y creamos eso, pues nos tiene que dar a entender que nosotros desde acá, bueno, desde el corazón que queda acá, pues tiene que entender que ya no hay que ser esclavo. O sea, es que irnos al pecado es ser esclavo de eso. Irnos a buscar llenar nuestras emociones con una cantidad de cosas, eso es esclavitud. Si nosotros entendemos que ya no somos esclavos, que ya somos libres, tenemos que tener otro tipo de comportamiento. No el tipo de comportamiento de esclavo, sino el de libre, el de hijo de Dios, ¿cierto? El de que Dios nos adoptó por decisión de Él. Dice la Biblia que es por decisión de Él, no por lo bueno que de hombre, de nada, sino de Él. Entonces, en coherencia a todo eso, yo tengo que entender que mi comportamiento tiene que salir natural y orgánico y no motivar porque Dios no me vaya a castigar, o que pierdo la salvación, o que ese tipo de motivaciones no son las establecidas en la palabra de Dios. Hay otro tipo de motivaciones que es solo hijo de Él y que Él paga un precio muy grande por esa obra para que a mí me castigue. Bueno. Yo creo que para dar un poquito de tranquilidad, Pero un poquito. Para un poquito de tranquilidad, yo creo que
que todos estamos en la misma lucha mientras estamos en la tierra. Estamos hablando de yo, ¿qué? Yo creo que el proceso lo va haciendo Dios y Él es el que nos va mostrando de a pocos la realidad de nuestro corazón, nos va limpiando. Y yo sé que a veces uno quisiera como ya estar limpio del todo y como no luchar por nada, pero el proceso no es así, o sea, Dios no trabaja así en uno como que por arte de magia ya todo está perfecto en nuestra vida. Entonces, sí, como para darle tranquilidad, yo empiezo a era la única. Y además siento que el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros y el gran problema, creo yo, es creer, o sea, cuando uno sienta mal, súper mal, es creer que no te hago bien. O sea, ahí sí está súper alejado de Dios. Porque cuando uno está cerca de Dios, uno puede ver el pecado, puede ver la condición de su corazón y puede creer y saber que es una luz. Cuando uno está lejos de Dios, uno no ve eso. Ok, Soco, Gracias. gracias. Bien. Soco, Ahora sí, la entendí. Es que yo pienso que todo es un proceso, que si uno lo va atravesando uno poco a poco en esos procesos porque hay situaciones que sí se arreglan muy rápido, digo yo, porque pues como que estaban ahí un poquito, pero y les pongo un ejemplo en relación al perdón. Yo me he encontrado en situaciones en que yo digo, yo perdoné a esta persona y ya la perdoné. Y gracias, Señor, y de pronto a los 2 días, al mes, a los 3 meses, ya viene un recuerdo y yo, y entonces que me provoca desbaratar. ¿Y por qué? Y no sé qué, no sé qué. Y Señor, yo es que perdoné. Entonces, vuelvo otra vez esa lucha por perdonar, perdonar, perdonar. Y así me ha pasado durante mucho tiempo. Entonces, es un proceso que el Señor me va mostrando. No, todavía no. y en ese perdón ya vas en la 480. Por ahí, Ya casi 70 veces 7. Ya casi. Pastor. Pero yo sí creo que este tema de los procesos también va a meter el diablo. ¿Sabes por qué? Porque yo creo lo que digo antes ahora. Yo tengo que creer inmediatamente que soy un hijo de Dios. Eso yo no creo que quiera hablar, porque yo no creo eso, yo creo que entonces todavía no soy un hijo de Dios. Cuando yo creo que soy un hijo de Dios, ¿cierto? Yo tengo que también recordar lo que dice la palabra. Yo puedo ser un hijo de Dios que eventualmente peca. Sí. ¿Me entiendes? El que he sido hijo de Dios me ha apartado y me ha santificado. Pero puedo pecar, no soy un pecador ya porque ha estado justificado. Eventualmente puedo pecar, pero tengo la fortuna, ¿cierto? Como más bien la bendición para cambiar la palabra, de morir delante de mi padre y decirle, papá, ¿sabes qué? Perdóname, perdóname. ¿Sí? Y el papá, ¿cierto? Que dice, listo, chico, venga, ¿sí? Vete y no peques más. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos con los que nunca han nacido de nuevo, que no conocen al Señor, que se arrastran en el pecado porque no conocen otra cosa que eso. Entonces, los procesos, claro, hay procesos, hay procesos dentro de decisiones que yo ya he tenido que tomar, siento que creerlo. La salvación siempre es un acto de fe. La salvación siempre, ay, Señor, dentro de 5 años que ya el proceso, en el momento soy salvo, no, yo soy salvo ya. Es una decisión que yo tomo delante del Señor. Entonces, sí, hay procesos que hacen que ocurren dentro de mi condición de hijo, porque yo también soy el que retraso sus procesos, ¿sí? Pero hay otros procesos que yo creo que realmente dice el diablo que nos pone a creer que los programas y ese es para que te... Bueno, Y que pues está claro en la palabra que pues, ya como Dios tenemos esa privilegio de que abogado tenemos Cristo. amén. Amén. Ya la última. ¿Quedó tranquila o no? Porque eso viene con cara. Ponemos ahora que todo porque no nos queda el bullying es sí, Dios. Estamos hablando de Eso era lo que tenía. Bueno, entonces miren, pero entonces miren, para volver a introducir aquí, lo que esta enseñanza nos ha estado mostrando es primero
que nadie puede decir por sí mismo que por mí yo soy limpio de corazón por lo que yo hago, lo que yo he sido capaz de hacer, lo que yo pienso, y yo levanto mis brazos y todo se cae, nada pasa. La limpieza de corazón nos la entrega el Señor posicionalmente por la obra de Cristo. Por eso los limpios de corazón. El pecado está allí, remanente. Y el Hijo de Dios ya sabe eso. Por eso es pobre de espíritu. Por eso llora el pecado y por eso llora por el pecado de otro. Por eso es misericordioso, por eso se hace manso, porque tiene un poder controlado por el Espíritu Santo. Toda esta bienaventuranza nos da respuesta a todo esto que hemos venido comentando aquí. Y entonces vamos a trabajar en ese tema de la limpieza del corazón, que es ya una limpieza, está hablando de una limpieza práctica, ¿no? De lo que ya es la integridad y la respuesta aquí. Y pasamos al tema de ver a Dios, ¿sí? Entonces, cuando uno entiende eso, uno va a ver a Dios en todo. Uno ve a Dios en las acciones. Uno, por ejemplo, cuando alguien viene y está en alguna circunstancia y te dice, venga, yo quiero hablar con usted. ¿Ah? O viene por alguna otra razón, mire, usted va a ver eso y va a decir, ¿sabe qué? Gracias, hermano. Gracias, porque Dios te envió. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Uno va a ver a esa persona como un mensajero de Dios. Es decir, vas a ver a Dios y al mensajero. Uno empieza a ver a Dios. ¿Sí? Mira, a mí me fue una experiencia curiosa que una persona le ayuda a otra persona. La persona ayudadora no es cristiana. La persona que recibe la ayuda sí lo es. Y cuando esta persona le ayuda, esta persona le dice, yo le doy gracias a Dios por esto. Porque Dios tuvo misericordia y me ayudó. Esta persona que no es cristiana me dice a mí, me dice, ve, entonces yo qué. ¿Cómo que Dios? ¿Sí? Mire el actuar en el corazón de la otra persona. Ahora resulta que uno le ayuda a la otra persona y fue Dios. Yo no hice nada ahí. Me reclamó. Dice, no, es que no estás viendo a Dios. Dios está ahí orando. Así tú no crees en Él. Sí. Y esa persona lo ve, tú no lo ves. Ese es el limpio de corazón que verán a Dios. ¿Sí entiende cómo va pasando? O sea, a mí, y uno puede ver a Dios, mire. Sí, porque cuando el corazón no está limpio, muchas veces nosotros no pensamos que esa persona que ha sido enviada ya ha sido enviada. ¿Por qué? Porque mis ojos no lo pueden ver. ¿Sí? Porque están contaminados, mi pensamiento está contaminado, y en cambio tú puedes ver a Dios en medio de la multitud. Tú puedes ver a Dios y puedes escuchar su voz en medio de todo el bullicio del mundo. Como me dijo algún amigo por ahí, hey, yo además nunca me hablan. A mí me carga pensar, por ejemplo, que algunos cristianos, ¿sí? Solamente escuchamos la voz de Dios en los 15 minutos, o en los, ¿cuánto dura su devocional? En los 5 minutos del devocional. ¿Sí? Y las otras 23 horas y 55 minutos del día nos desconectamos, Dios está allá en una nube y yo estoy aquí en mi mundo. Y cristiano, lo digo así. Dios quiere hablarnos continuamente, y Él lo hace a través de diferentes formas. Yo no tengo que prescribírsela. Dios hoy día, todo el tiempo, Él tiene su manera. Y uno puede ver en acción, pero uno necesita, ¿sabe qué? Caminar en intimidad y en integridad de corazón con Él. Eso es con el corazón limpio. ¿Qué dice Juan? Juan dice que va a llegar un momento en que lo vamos a ver como Él es. ¿Sí? En la primera carta, 3:2 dice, en la segunda parte, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice Juan. Primera carta, 3:2. Ahora, escuchen, porque Juan va a terminar explicando por este versículo todo lo que yo vengo diciendo, de que a nosotros se nos ha entregado una santidad perfecta. Nos la entregaron, que debemos cuidar con temor y temblor. Y Juan lo conecta así, dice el versículo 3. Él dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, ¿cuál? La de verlo como se purifica a sí mismo, dice. Primera carta de Juan 3:2. Todo aquel, usted lo tiene ahí, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál? De verlo como Él es.
se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sí? Cuando yo tengo la esperanza puesta en Él, yo tengo la esperanza puesta en el único puro, que murió por mí en la cruz. Y entonces, ¿qué quiero yo? Purificarme. Por eso, lo que decía Bájame ahorita, mi respuesta es esa. Mi respuesta es, Señor, gracias, Señor, por la salvación, pero me cuesta. Yo quiero purificarme. Hay un anhelo en el corazón. ¿Por qué? Porque tengo mi esperanza puesta en Él. Eso es lo que dice Juan. Cuando usted quiere, cuando usted tiene esperanza, usted mismo busca esa purificación, porque Él murió por mí. Yo quiero eso, Señor. Se purifica a sí mismo como Él es puro. Eso es lo que Juan está diciendo. Dice, yo hago lo que me toca hacer para limpiarme de tal manera que yo me pueda ir asemejando y acercando al único que es puro. ¿Sí? Todo el que tiene la esperanza, no alguno, todo el que tiene esa esperanza puesta en Él se purifica. Con lo que ahí Juan que está diciendo, para aclarar este punto, no es que yo soy capaz de hacerlo por mí mismo, sino que es un esfuerzo que yo tengo que hacer para que Dios lo logre, porque hay una responsabilidad que tiene. ¿Sí? Pero obviamente no pretendamos limpiarnos por nosotros mismos para entonces ver a Dios, porque no vamos a poder hacer. ¿Sí? Más bien debemos ir a Él reconociendo nuestra impotencia y pidiéndole que nos. Por eso es que dice, cuida tu salvación con temor y temblor. ¿Sí? Esa mía que se me dice. Y yo tengo esa responsabilidad. Y entonces, bienaventurados los de limpio corazón, porque tenemos dos limpiezas. ¿Sí? Una posicional, que nos garantiza que la entrada al cielo. ¿Sí? Y todo el que entra al cielo, ¿qué va a hacer? Lo va a ver como Él es. Pero hay una limpieza práctica. De este lado de la gloria, que permite que algunos de los hijos de Dios puedan ver a Dios más grandemente. No, quito la palabra alguno. Que los hijos de Dios. ¿Sí? Es una limpieza práctica aquí, de este lado, que va a permitir que los hijos de Dios vean a Dios más grande, lo vean más claro, lo vean más cercano y más bendecidamente que otros. Esa es la limpieza práctica de vida que tiene que ver con mi corazón. Y que el Señor obre en esa convicción para nosotros hoy aquí. Que nos permita hoy esta mañana humillados en los pies de Cristo, clamando por Él. Esa limpieza y su misericordia. Amén. ¿Alguna otra participación? Señor, perdónanos. Perdónanos, no saben lo que hacen. Limpia tu corazón. Y hasta a mí me preguntan, de pronto saben, preguntan, estamos para libertad. No sé. Una catástrofe. Por eso es lo que pasa es que hay que cambiar por acá. Bueno, entonces, si no hay más intervención y preguntas, alguien que nos regale una oración para cerrar esta mañana aquí en la escuela. Ya sabemos quién es, Jordan. Vale. Señor, te damos gracias esta mañana, gracias por tu palabra, por tus enseñanzas, gracias Espíritu Santo porque eres tú quien pone el querer como el hacer, con tu buena voluntad en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, que esta palabra quede sembrada en nuestra mente, en nuestro corazón, permítenos, Señor, cada día poder tener catarsis contigo, para limpiar lo que haya en ti, para poder verte cara a cara, para que nuestra relación contigo cada día sea mejor, más viva, llena de, que no esté llena de argumentos, sino de tu verdad, Señor, que esté sembrada tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Te necesitamos. Espíritu Santo, sigue siendo esa obra en cada uno de nosotros. Permítenos crecer hasta la estatura que tú quieres que crezcamos, Señor. Y que nuestras vidas sean de verdadero testimonio, sean transformadas por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia. Que podamos llevar tu mensaje a otros con un corazón libre, como tú quieres, Señor, que lo tengamos. Gracias, Señor, por el pastor Rodrigo, por el tiempo de cada uno de nosotros. Bendícenos y permítenos seguir aprendiendo cada día más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya. ¿Por qué me pones? ¿Cómo se?